En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy pequeño. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, le dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Invoquemos al Espíritu de Dios para meditar estas sagradas escrituras, diciendo a una sola voz: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, nuevamente a la celebración eucarística dominical, donde nos encontramos para celebrar el día central de nuestra fe cristiana, como es el día domingo. Recuerden que la palabra domingo significa Día del Señor, y es el Día del Señor en que la comunidad se reúne y celebra el misterio de la fe, que viene siendo la misma celebración eucarística. Quiero comenzar haciendo esta reflexión, recordando que nosotros, como venezolanos y como andinos, pues utilizamos muchas palabras que nos ayudan a identificar, que nos representan, incluso dentro de esa cultura propiamente de nosotros, utilizamos los llamados refranes, ¿ve? Entonces, cuando nos pasa algo, asemejamos con un refrán. Y hemos escuchado muchos, pero hoy yo quiero citar uno que es, y que ustedes también lo habrán escuchado: tanto da el cántaro que por fin revienta. ¿Ve? Entonces, lo que está queriendo decir el refrán es que la perseverancia, la constancia, el seguimiento, el estar allí, etcétera, hace que el cántaro
reviente. Por eso dice, tanto da el cántaro que por fin revienta. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque la perseverancia y el hecho de estar en una constancia de algo es lo que nos hace triunfar o nos hace crecer o nos hace ser mejores. Bien, pero esto es fundamental en la vida del cristiano, la perseverancia es fundamental. Fíjense que uno de los daños más grandes que puede haber para el concreto es el agua. Pero usted agarra un tobo de agua y lo tira al piso, no le pasa nada porque puede lavar. Pero deje que una gota de agua todos los días esté cayendo en un mismo espacio para que vea. Abre el concreto, lo empieza a agrietar, lo empieza a dañar, porque es el enemigo. Es decir, todos los días la constancia de esa gota de agua va a echar a dañar o dañará el concreto. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que también en otros momentos nosotros hemos escuchado a algunos hermanos de otra religión y hemos escuchado esta frase que es propiamente católica, pero nosotros a veces se nos meten unas cosas en la cabeza y nos dejamos robar lo que es de nosotros, nos dejamos robar la palabra amén. No diga amén porque eso es de los evangélicos, no, eso no es de los evangélicos, eso es de los católicos, porque nosotros decimos por Jesucristo nuestro Señor, amén. Rezamos el Padre Nuestro y terminamos con amén. Rezamos la Ave María y terminamos con el amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. No diga, no, eso es católico. No utilizamos la palabra aleluya, porque hay, aleluya, ay no, eso como que me suena, no, ese es el antífona antes del Evangelio. Y cuando el sábado santo celebramos la Pascua, ¿qué dice el misal? ¿Qué nos enseña la palabra? Aleluya, aleluya, ha resucitado el Señor. Entonces son palabras propias de nosotros los católicos, pero yo no sé, por corrientes extrañas y por, no sé, nos dejamos quitar esas palabras. Y hemos escuchado en algunos hermanos una frase que es católica y que viene de las mismas Sagradas Escrituras, y es que el Evangelio cambia. Y hemos escuchado eso, no sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado muchísimas veces. El Evangelio cambia. Y entonces tienen una franela y no sé qué, y dicen, el Evangelio cambia. Y es verdad, eso no es mentira, es verdad, el Evangelio cambia. Pero primero, porque viene desde la Sagrada Escritura. Y cuando yo me pongo a analizar eso, de que el Evangelio cambia, es cierto. Y voy a hoy a hacer fuerza o a hacer hincapié en la segunda lectura que nos ofrece la palabra para el día de hoy, ¿sí? Que es la carta a los Hebreos. Escuche bien, escuche, dice, hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es como una espada de doble filo? ¿Qué es lo que entra hasta el fondo del alma? La palabra. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra, nos estamos refiriendo a alguien, y ese alguien se llama Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién es quién persona? ¿Quién es la palabra de Dios? El mismo Jesucristo, porque Jesucristo es la voz de Dios. Entonces, en la medida en que yo conozco la palabra, conozco entonces ¿a quién? A Jesucristo. En la medida en que yo aprendo a amar la palabra, ¿a quién aprendo a amar? A Jesucristo. En la medida en que yo aprendo a respetar la palabra, ¿a quién respeto? A Jesucristo. Porque si queremos conocer, está en la palabra el mensaje de Jesús. Entonces, quien ama, quien respeta, quien conoce las Sagradas Escrituras, ama, respeta, conoce a Jesucristo. Por eso es que en esa medida el Evangelio, que es la buena nueva, que es la voz de Jesús, es lo que cambia. Por eso el Evangelio cambia. Es Jesucristo el que cambia, pero para que haya un cambio de mente y de corazón del hombre, tiene que haber intensificado una escucha, una meditación, una vivencia de las Sagradas Escrituras, es decir, de la palabra.
Lamentablemente, pues nosotros los católicos tenemos muchas cosas buenas, bendito sea Dios, eso es bueno, muchas cosas buenas, pero también tenemos algunos errores, y entre los errores es que a nosotros nos cuesta increíblemente lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Meditar, reflexionar, conocer las Sagradas Escrituras, nos cuesta increíblemente. Después de esta pandemia que hubo del COVID, pues bueno, muchas cosas se hicieron virtuales, que si la Eucaristía, y bueno, muchas reflexiones habidas y por haber, y eso pasaban por los grupos y todo, y eso ya como que se creó cultura, y todavía se vive y aún se ha ido intensificando. Y como yo suelo decirle, hoy en día más por esos grupos a las 6 de la mañana uno encuentra el café espiritual, el chocolate espiritual, la manzanilla espiritual, el café con leche espiritual, eso uno, la píldora espiritual, eso uno consigue todo eso. Y yo no estoy diciendo que eso está mal, está muy bien. ¿Qué es lo que a mí me llama personalmente la atención? Bueno, que hay mucha gente que en la mañana tempranito le llegó la manzanilla espiritual, por decir algo, y entonces la coloca, empieza a hacer desayuno, empieza a lavar platos, empieza a echar ropa en jabón, empieza a preparar el desayuno ya o a servirlo, vengan a comer, pero está la reflexión del padre fulano, del padre sultano. ¿Qué está haciendo usted? ¿Escuchando la meditación de la reflexión, escuchando el mensaje que hay para hoy, o está escuchando otra cosa? Es decir, su atención está puesta sobre otras cosas y no sobre la meditación de la palabra. ¿Cómo quiere que la palabra haga fuerza en la vida del cristiano si no prestamos la atención necesaria sobre ella? ¿Cómo esperamos que el Evangelio cambie? El Evangelio cambia, que es Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio cambie si no escuchamos. Y si no escuchamos, por supuesto que no meditamos. Por eso es que viene la segunda lectura y dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que una espada de doble filo. Por eso decía al principio, tanto da el cántaro que por fin revienta. Es decir, tanto da la escucha de la palabra, que es la escucha de Jesucristo, que algún momento tiene que reventar esta mente y este corazón para sufrir una transformación, es decir, un cambio de vida. Porque mucha gente no hace con su vida lo que mejor le parece, lo que mejor le gusta, lo que mejor, etcétera. ¿Por qué? Porque le hace falta reflexión, le hace falta meditación. Incluso a muchos católicos que vienen a la iglesia, ¿qué les hace falta o qué nos hace falta? Reflexión, escucha de la palabra. Miren, el Evangelio nos habla de un hombre que se le acercó, un hombre joven, un muchacho, se le acercó a Jesús y le dice, Señor, maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y es Dios. Dice, ¿qué tengo que hacer yo para ganarme el reino de los cielos? Y empieza Jesús a nombrarle los mandamientos, se los nombra a todos. Y dice este hombre, Señor, yo todo eso lo he cumplido. Buena gente, mira, cualquiera dice, es un santo. Y se lo digo a Jesús, Señor, yo todo eso lo he cumplido. Y dice la palabra que el Señor lo miró con misericordia y dijo, bueno, ahora ve, como ya cumplió todos los mandamientos y los cumple, ahora ve, vende todas las pertenencias y todas las riquezas, porque era un hombre que tenía mucho dinero, que tenía mucha pertenencia, que tenía muchas riquezas. Jesús le dice, bueno, vaya ahora, vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. Dice que el hombre se puso así como medio triste, como medio apagado, porque le tocaron el apego. ¿Yo? Le tocaron lo que más le dolía. Y dice la palabra que el hombre se fue y no volvió. ¿Era un hombre bueno? Sí, era un hombre muy bueno. ¿Era un hombre que cumplía los mandamientos? Sí, los cumplía. ¿Era un hombre quizás intachable? Sí, hacía todo, pero le faltaba algo. Y era que todavía no tenía una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque había algo que todavía lo ataba. Había algo que todavía lo amarraba. Había un apego
Y esto nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas cosas hacen que nos alejemos de esa gracia de Dios? ¿Cuántas cosas hacen que nos alejemos de ese encuentro espiritual con el Señor? Y somos personas buenas. Venimos a misa, al que podemos ayudar le ayudamos, hay que hacer una repartición de arepas, vamos y lo hacemos, hay que hacer un ropero, lo hacemos. Somos personas buenas. Y yo no estoy diciendo eso, somos buenos. Mira, aquí hay pura gente santa, aquí hay pura gente santa. ¿Ves? Eso huelen a incienso y demás, hay gente buena. Pero también así como somos personas buenas, también podemos estar alejados de esa vivencia directa con el Dios de la vida. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué este muchacho cumplía entonces todos los mandamientos? Porque podía haber visto las cosas de Dios como algo ritualista, lo pudo haber visto como algo funcional, como algo que había que cumplir y ya. Así como mucha gente ve las cosas de Dios. Hay gente que, por ejemplo, nunca va a la iglesia, nunca va a la misa, nunca va a nada, pero quiere que su hija entre con velo y corona el día del matrimonio, y con un vestido largo de 3 metros de cola, y con una alfombra roja, pero nunca van a la iglesia ni nada. Pero quiere que el Señor quiere que su hija entre así y salga así, o sea, aquello grande, pero nunca va a la iglesia, nunca va a las cosas de Dios. ¿Cómo está viendo la fe cristiana? Como un acto social. Mi hija, ¿ve? La hija de don Pedro. Si hay algún Pedro aquí, pues no es con usted, otro Pedro. Pero la hija de don Pedro, vio cómo entró a la iglesia con aquel vestido. ¿Ve? Es un acto social. Y quizás don Pedro es bueno, ayuda a la gente, ayuda con actos de caridad, y ayuda bien, o sea, un hombre muy bueno y ayuda al que puede. Pero ¿cómo ve la fe cristiana? Como un acto social, algo que como una graduación, ¿ve? Un acto social, ¿ve? Algo que el estatus. Lo mismo le podía haber pasado a este hombre del evangelio de hoy. Era bueno, cumplía los mandamientos, una persona intachable, una persona bien vista, pero tenía apegos. Y los apegos era lo que no lo hacía desprenderse para de verdad seguir al Dios de la vida. Ahora, ¿qué hacer, padre? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer si a mí me pasa? ¿Qué hacer si a mí me sucede eso de que cumplí las cosas y soy bueno y ayudo al que puedo y demás? Porque nos hace falta, y vuelvo al principio otra vez, nos hace falta la constancia, el cántaro que tiene que reventar en la escucha de las Sagradas Escrituras, en la escucha de la reflexión y de la meditación y de la palabra. Tanto da el cántaro que tiene que reventar, tanto la palabra le va a decir y le va a decir y le va a decir, que usted en algún momento tiene que dar la vuelta, porque entonces, tanto va a darle la palabra a usted y decirle las Sagradas Escrituras, que en un momento determinado esta mente se abre y este corazón también se abre. Y conocemos las reflexiones y las experiencias de muchas personas. ¿Cuántas personas que quizás están aquí han tenido la experiencia de Dios en una meditación, han tenido la experiencia de Dios en un retiro, han tenido la experiencia de Dios en una asamblea de oración, qué sé yo, no sé, en un momento determinado? Porque la palabra en el momento de la predicación les ha dado duro, ha transformado su corazón, su mente, su vida. Y desde ese entonces, más palabra, más palabra, más palabra. ¿Y qué ha hecho? Que su vida coja un rumbo. Quizás no será el mejor del mundo, pero empezó a tratar de ser uno de los mejores. Empezó a tratar a ver cómo se encamina. Pero es gracias a la palabra de Dios. Por eso el Evangelio cambia. Esa frase tenemos que nosotros cogerla, tomarla. Porque de verdad el Evangelio cambia. La palabra cambia. Porque si no nos quedamos con fe cristianas, fe católicas muy cumplidoras, es decir, por cultura, por tradición o simplemente por acción social. Y ahí tenemos nosotros el error, porque vuelvo y repito, ¿este señor cumplía los mandamientos? Sí. ¿Era bueno?
Sí. ¿Hacía las cosas bien? Sí. Pero cuando el Señor le dijo, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y me sigue, el hombre dijo, y no volvió. ¿Ve? Porque el apego X o lo que sea, nos aleja de esa gracia de Dios. Pero cumplimos las cosas buenas. No basta solo con cumplir, hay que practicar. Ahí está el mensaje de hoy, mis queridos hermanos. Por eso insistencia en las Sagradas Escrituras. Insistencia. En eso el Evangelio cambia. ¿El Evangelio quién es? Jesucristo. ¿Quién es el que cambia? Jesucristo. Y cuando leo, medito, estudio, me meto en la palabra, ¿a quién estoy conociendo, amando? A Jesucristo, a Jesús. Entonces, si usted tiene en esos grupos, porque es raro que usted tenga WhatsApp y no te metió ni en un grupo, ¿no? Es raro. Porque ahorita todo es grupo, ¿no? Ahorita todo es grupo. Que nos nombraron tal cosa, hagamos un grupo. Que nos metieron para que organizáramos la festividad, hagamos un grupo. Bueno, pero usted qué tan, y yo también, porque yo estoy como en 20 y pico de grupos, porque me toca por obligación. Algunos ya los silencié, pero bueno, otro día hablamos de eso. Pero si le llega una meditación del padre fulano, le llega una meditación del padre sultano, la meditación del misionero tal, qué sé yo, la mía no creo que le llegue porque a algunos no les gusta, pero no importa. Pero escúchela, dedíquele 3 minutos, dedíqueselos. No se ponga ahí, no ponga el teléfono ahí al lado del lavaplatos y empieza usted a hacer desayuno, los platos suenan, las cucharas suenan, abre la llave, vengan y ahí hablando. ¿Qué puso usted? Diga, ya, 3 minuticos, pues 3 minuticos y escucho. Ajá, muy bien. Reflexiono. Ajá. ¿Ve? Tanto de Alcántaro que por fin tiene que reventar. Algo le tiene que hacer. Pero padre, ¿qué me va a cambiar a mí? Pues muchas cosas más. No, yo creo que ya yo cambié. Uy, usted pues ya tiene un pecado. ¿Cuál? El creer que no tiene pecado. Y se llama soberbia. Soberbia. Usted no ve cuánta gente le ha dicho a usted, ¿va para misa? Sí, rece por mí, porque usted está más cerca de Dios y yo, pues no necesito mucho. Pero usted que es pecador, aproveche y rece también. ¿No le han dicho alguna vez así? Imagínese que yo le diga, ¿usted va para misa? Fulano, sí. Ah, sí, rece, porque bastantes pecados que tiene. Y yo ya tengo. Y se llama soberbia. El no reconocer que tengo pecado o que tengo debilidades. Pa'lante, hermanos, espero que esta palabra nos haya ayudado a reflexionar y a entender que la cosa de Dios no puede ser algo mecánico, por cumplir, por acto social, sino que es a partir de las Sagradas Escrituras. Aprendan, métanse, ahorita tantas cosas que hay en esas redes, o sea, métanse, meditaciones y demás. La palabra, cada vez que la palabra va tocando, llega un momento en que ¡pum!, rompe por completo. Porque esa palabra, ¿cómo se llama? Jesucristo. Si un padre está predicando, ¿a quién predica? A Jesucristo. Si hay una meditación de esa, ¿a quién se está predicando? A Jesucristo. Entonces, ¿a quién necesito yo escuchar? A Jesucristo. Y Jesucristo es el Evangelio que cambia. Así que ánimo. Bueno, que el Dios de la vida nos bendiga, nos llene de su presencia, nos llene de su gracia, y que esto que hemos meditado en las Sagradas Escrituras en el día de hoy, lo pongamos en práctica y pidamos esa gracia al Señor. Señor, dame tu gracia para poder vivir esto y para ponerlo en práctica, porque tampoco es tan fácil, pero con la gracia de Dios lo podemos hacer. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.